La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Edna Jaime, un gusto y un placer que estés con nosotros en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Marcela, Juan, me da mucho gusto saludarlos y les deseo un gran año. Las cosas no pintan fáciles para el país, entonces tenemos que redoblar esfuerzos en las áreas en las que nos desempeñamos y tener muy presente que no podemos dejar que este país se nos vaya de las manos. Definitivamente, y precisamente a propósito de lo que dijo el presidente el día de ayer, solo que pues en un contexto muy distinto, hace falta la unidad de todos los mexicanos, pero precisamente esa unidad para acabar con la lógica del todo para mí. Si pudieras explicarle un poco al auditorio de qué va esto del gasolinazo y la lógica del todo para mí y el precio que estamos pagando. Con mucho gusto, mexicanos. Juan. Mira, es un hecho de que por muchos años en este país se subsidió el consumo de la gasolina. Y se subsidiaba a quienes consumen más, que son los sectores de población que pues más ingresos tienen. Entonces, no es buena idea en términos distributivos subsidiar las gasolinas, el combustible. No es buena idea porque, como te decía, se tiene que sufragar recursos que son de todos para subsidiar a aquellos que más consumen, que son los de más altos ingresos. Ese subsidio se fue disminuyendo a lo largo del tiempo en la medida que el precio del petróleo fue disminuyendo. Hay un punto donde dejó de ser un subsidio y empezó a ser una fuente de recaudación de ingresos para el gobierno. Y estamos ante una coyuntura en la que vuelven a subir los precios del petróleo, el tipo de cambio afecta también lo que se tiene que pagar por la importación del combustible y el gobierno no puede ya seguir subsidiando. Me llama la atención entonces, esa es la razón, Juan, por la que se adelanta el proceso de la liberalización del precio. La liberalización del precio quiere decir que ahora tendremos el parámetro de los precios internacionales para fijar los domésticos. Y esta es una cuestión que estaba contemplada en la reforma energética. Se adelanta la liberalización y no solo eso, el impuesto el especial que cobra el gobierno por el consumo de gasolina, por la venta de gasolina, se queda intacto. Ciertamente no sube, pero sí yo esperaría que el gobierno hubiera asumido una parte de este ajuste. Es un ajuste abrupto, es un ajuste no esperado, es un ajuste que va a pegar muy fuerte en los precios de la economía, en el ingreso disponible de las familias, y creo que debió haberse hecho de manera distinta. En principio, haber anunciado, yo creo que nos merecíamos un trato de adultos, ¿no? Esta idea de en la vacación, cuando estamos brindando por las fiestas decembrinas, que nos llegue la noticia, un albazo, sin ninguna explicación, me parece lamentable. Somos mayores de edad, somos ciudadanos que merecemos explicaciones completas y creo que había mecanismos para hacer este ajuste menos drástico para los mexicanos. Debo decir, por otro lado, que las finanzas públicas están en una situación crítica. En los primeros 3 años de esta administración se abrió la llave del gasto como si estuviéramos en un contexto de abundancia. Creo que el entonces secretario de Hacienda, hoy canciller, falló en sus pronósticos. Él pensó que la reforma hacendaria, que de hecho la reforma hacendaria ha incrementado mucho la recaudación, se recauda bastante más por impuestos sobre la renta y por IVA, pero pues pensó que el contexto iba a ser muy distinto, que esta economía iba a crecer más, que los precios del petróleo iban a permanecer en niveles elevados. Yo creo que eso estuvo presente en sus proyecciones, lo que le hizo pensar que podía gastar mucho más. Y el hecho es, Juan, que el gobierno pues está gastando bastante más, de que los déficits se incrementaron en los 4 primeros años de esta administración, y el endeudamiento fue acelerado. Como gastábamos más de lo que el gobierno recibía vía impuestos y otras fuentes de ingresos, entonces tuvo que recurrir al endeudamiento y la deuda como porcentaje del PIB creció 10 puntos en los primeros 3 años de esta administración, lo que realmente es alarmante.
Teníamos que frenar ese ritmo de endeudamiento, pero creo que la manera de hacerlo era cerrando la brecha entre lo que el gobierno gasta y lo que ingresa, cerrando el déficit y no aumentando la carga sobre los ciudadanos. En México Evalúa, Juan, hacemos un seguimiento sistemático del gasto. Tenemos un área muy importante de presupuesto y rendición de cuentas, y eso nos permite decir que esos incrementos del gasto no han tenido destinos que reditúen en beneficios para los mexicanos. No se ha hecho un gasto de calidad. Nos llama la atención, por ejemplo, que en el 2015, te voy a mencionar solo algunos datos y ahorita voy a dar la referencia a un estudio donde se puede encontrar mucha información, pero la referencia a algunos datos para sustentar esto lo que afirmo de la lógica de todo para mí. El gobierno federal ha gastado en comunicación social y publicidad mucho más de lo que le aprueba el legislativo. En el 2015 tenía aprobado alrededor de 3,000 millones de pesos para este propósito y acabó gastando casi 8,000 millones de pesos en el 2015. En el 2006, ahora que cerremos y podamos consultar la cuenta pública, pues podremos tener el dato actualizado para el año que cerró. Otro dato que nos llama la atención, en servicios personales, ha crecido 10% en términos reales en los primeros 3 años de esta administración. Yo entiendo que en este rubro se paga médicos, se paga maestros, pero encontramos que hay muchos trabajadores por honorarios eventuales, y yo no sé si estas burocracias sean productivas, si estén generando retornos para los mexicanos, 10% en términos reales. Y otro tema que nos alarmó es que hay un tipo de gasto, que es subsidios y transferencias, que ha crecido incesantemente en lo que va de esta administración. Y el problema es que poco menos de la mitad de este incremento de los programas presupuestales que son financiados con esta expansión del gasto ni siquiera tienen reglas de operación. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera tienen un buen diseño. No sabemos a quién llega, los beneficiarios, su impacto, y es preocupante. Sobre todo porque cuando hay opacidad, cuando no hay claridad de quiénes son los beneficiarios, cuál es el propósito del gasto, el destino, pues se puede prestar a un uso político, a pagar clientelas, a movilizar, a aceitar una maquinaria política. Entonces, la expansión del gasto la estamos pagando carísima, Juan y Marcela, y sin embargo estamos recibiendo muy poco a cambio de ese gasto. Yo hubiera esperado que si vamos a tener que llevar una carga tan importante a través de los precios de la gasolina, donde hay un impuesto también importante, pues el gobierno nos hubiera hecho una oferta de controlar su manera de gastar, de hacer una reforma al gasto para asegurarnos que estamos haciendo un gasto de calidad. Y para, sin lugar a dudas, Juan, también encontrar mecanismos de contrapeso a una Secretaría de Hacienda todopoderosa que debe tener mecanismos de vigilancia y control también. El FMI ya planteó a México la idea de establecer un consejo fiscal, que no es otra cosa que un grupo técnico, puede adquirir distintas modalidades, pero es un grupo técnico que puede llevar la discusión presupuestal y fiscal en el país y servir como un contrapeso a la Secretaría de Hacienda, porque hay que decirlo, y esto es otro tema que igual podemos abordar en otro momento, nuestros legisladores no hacen su trabajo. Sí, adelante. Escuché, Juan, la pregunta que ustedes están planteando y decirte que los legisladores son corresponsables, que ahorita se rascan las vestiduras los partidos opositores diciendo que hay que revertirlo, pero PRD, PAN votaron la ley de ingresos y la reforma ayer. Entonces, que asuman la responsabilidad. Es posible que ni siquiera hayan revisado con conciencia lo que estaban aprobando, pero son corresponsables. Entonces, tenemos un legislativo que no hace su trabajo, y si el legislativo no hace su trabajo, que es el principal contrapeso del ejecutivo en materia presupuestal, pues entonces tenemos poca vigilancia, poco control y por tanto resultados deficientes en materia de rendimiento del gasto público.
Bien, está usted escuchando a Edna Jaime, directora de México Evalúa. Edna, y bueno, a propósito de esto que mencionas de la corresponsabilidad de los legisladores, también con relación al mensaje de Enrique Peña Nieto, él reiteró, y lo hizo cuando menos en 2 ocasiones, que los aumentos se deben a los aumentos del precio internacional de la gasolina y que no fue consecuencia de la reforma energética ni de un aumento de impuestos. Y dijo que se hizo para proteger la economía de las familias. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece este discurso tan poco creíble entre los mexicanos? Mira, Juan, pues es un hecho que los precios internacionales del petróleo están subiendo. Es un hecho que en el país hubo precios controlados y por muchos años un subsidio. Pero el que se haya hecho de esta manera sí responde a una necesidad fiscal del Estado mexicano, del gobierno federal, clarísimamente. Uh-huh. El que no pueda plantearse un esquema más incremental, el gobierno no esté asumiendo una parte de este ajuste, obedece a un tema fiscal. Hubo poca prudencia en la manera en que se gastó. Hubo poca prudencia en el ritmo de crecimiento de nuestro endeudamiento. Ciertamente no es deseable seguirnos endeudando en un contexto incierto, en un contexto donde las tasas de interés están incrementando, porque debo decir que en nuestro presupuesto cada vez debemos destinar más recursos al pago del servicio de la deuda y por lo tanto queda mucho menos recursos para el gasto operativo y para pues todas las funciones y obligaciones que tiene el gobierno federal mexicano. Uh-huh. O sea, ciertamente había que ponerle un alto. Yo creo que el gobierno debió haber hecho un esfuerzo muy importante por recortar su gasto. En 2015 y 2016 ha ofrecido ajustar el gasto y no lo ha hecho. 2015 ofrecieron un recorte y acabaron gastando más. Entonces creo que debió haber habido un esfuerzo importante por recortar gasto superfluo, porque el PES 2017 sí tiene recortes brutales a temas educativos, de salud, de medio ambiente, pero hay mucho gasto superfluo, como el que te mencioné hace un momento, y no parece que hay un esfuerzo del gobierno en esta materia. Yo creo que nos debió haber ofrecido, sí creo que las finanzas públicas están muy comprometidas, que se necesita una fuente de ingresos que pueda compensar la brecha y para poder cerrar el déficit. No nos podemos seguir endeudando más. Esa es la lógica de haber adelantado la liberalización de precios y creo que es innegable que hay un argumento fiscal detrás de las decisiones que se hicieron. Sin embargo, sí, Juan. Sin embargo, es un hecho que el gobierno no está dispuesto a aceptar contrapesos. Digo, esta comisión fiscal que fue incluso recomendación de organismos internacionales, no, a final de cuentas, pues no fue aceptada. Por otro lado, el Congreso tampoco está haciendo un contrapeso. Entonces, ¿en dónde se debería poner énfasis para buscar un verdadero contrapeso hacia el gobierno? No, yo creo que hay que promover más responsabilidad de nuestros legisladores. Hay que promover un órgano, ya sea dentro del legislativo, un consejo fiscal, algo que sí realmente pueda ordenar nuestra discusión presupuestal, que pueda elevar la calidad del gasto público, que pueda forzar o catalizar una reforma al gasto. Pero lo que te digo a nivel federal es necesario en cada entidad federativa. Uh-huh. De los recursos que se ejercen en este país, pues una porción muy importante, aunque es recaudación federal, pero se traslada a estados o municipios. Y si bien hay dispendio en el gobierno federal, quiero decirte, y pocos contrapesos a nivel federal, a nivel de algunas entidades federativas, esos contrapesos son nulos. Y el gasto sin control, pues es casi la norma y no la excepción. Digo, tenemos los casos emblemáticos del propio Coahuila en la administración de Humberto Moreira y los gobernadores que acaban de concluir sus mandatos, que pues se embolsaron el dinero que es de los ciudadanos. Entonces, realmente para allá debemos dirigir la discusión. Tenemos que tener una discusión sustantiva que redunde en reformas importantes
para poder tener más control sobre los recursos públicos. Es importante la reforma en materia anticorrupción. Es muy importante que nos salga bien porque va a implicar un contrapeso a lo que hoy no tiene contrapeso. Edna, buenos días. Te saluda Marcela Pámenes, también deseándote lo mejor para 2017. Bueno, qué gusto saludarte, Marcela. En lo que quepa, ¿verdad? Y creo que a cada quien nos toca hacer algo para que sea así. Déjame preguntarte algo que tiene que ver con la forma, con el anuncio del presidente ayer, flanqueado por Videgaray. Hay que recordar que Videgaray fue secretario de Hacienda. Hay que recordar que él fue partícipe de que las gasolinas no bajaran cuando que las gasolinas estuvieran como están con el precio, cuando el precio del petróleo era muchísimo más alto de lo que es ahora. Sí. Que esa es una incongruencia totalmente completa, que no entendemos, y no entendemos cómo las estaciones de Pemex en Estados Unidos, que hay algunas, sobre todo a nivel fronterizo, sí, están vendiendo la gasolina exactamente como se vende en Estados Unidos. ¿Cómo le están haciendo? Mira, Marcela, el primer punto es, creo que no hay responsabilidad en nuestros funcionarios públicos. Escuchaba una entrevista que le hacían al actual secretario de Hacienda, José Antonio Mil, y donde hacía referencia al pasado, a al largo periodo en que la gasolina fue muy subsidiada y al costo fiscal que esto implicó. El tema es que el secretario Mil fue secretario en la administración pasada. Entonces, me llama la atención de que no reconozca de que era parte de ese pasado, por un lado, ¿no? Y respecto a los precios, el precio obedece a distintos factores. Cuando se liberaliza un precio, pues tiene que ver pues con el precio del combustible, con el precio de su distribución, de su traslado. Hay muchos factores que forman parte de la estructura de costos que finalmente se reflejan en el precio. Entonces, cuando un mercado se liberaliza, pues todos estos factores juegan un papel, y por eso hay precios tan diferenciados en distintas partes de un mismo territorio. Estoy hablando de Estados Unidos, por ejemplo. En el caso mexicano, pues el precio se determinará en la confluencia de todos estos factores. En México, pues tenemos problemas de distribución, tenemos ineficiencias en buenas partes de estas cadenas, lo que estará impactando el costo en un entorno de liberalización. Que si la reforma energética va a tener un impacto, que si la inversión que se haga en gasoductos va a tener un impacto, es posible, pero no en el corto plazo. Entonces, pues liberar un mercado va a tener consecuencias importantes en materia de precios. Y va a ser un impacto fuertísimo que creo yo no se puede dar sin algunos esquemas que mitiguen el impacto. Y aquí nos lo están dejando ir solito, ¿no? Y creo que pues sí va a ser costoso y va a generar desasosiego y espero que no escale, ¿no? La conflictividad social que esto ha desatado, que debo decir que cae en un terreno fértil. Es la gota que derrama el vaso después de una cadena de sucesos que tienen al ciudadano muy descontento en un punto de ebullición. Exacto. Sí, sabes que le he dado mucho seguimiento a las reacciones en redes sociales a raíz de lo que el presidente dijo, y lo que la gente está muy enojada, y yo creo que hay comprensión en ese enojo, es que el presidente diga que apela a nuestra comprensión y que fue una medida que no se debería de tomar a favor de la economía de México y del país, etcétera, cuando él viene de vacaciones, cuando a él no tiene que llenar el tanque de gasolina. Entonces, estas cosas son las que cuando las revisan y cuando se viralizan en redes sociales, hace que el ánimo se exacerbe aún más. Totalmente. Es como decía Juan de la perinola, ¿no? Nos toca poner siempre todo, y de parte del gobierno es la lógica del todo para mí. No hay una oferta no hay ni siquiera un acto simbólico que implique que se asume un costo por parte del gobierno. Creo que se pudieron haber hecho las cosas de manera distinta. Creo que todos estamos a tiempo para que nos
ofrezcan algo a cambio, exacto, de que nos aseguren de que el gasto va a ser de calidad, de que estará enfocado a temas estratégicos. Todavía estamos a tiempo. Pero creo que pues el gobierno, el presidente, pues ha decidido tener una coraza que lo separa del ciudadano. Está muy distante de los mexicanos, de su sentir, y eso tiene consecuencias que se han reflejado de meses atrás en sus niveles de popularidad y hoy en ciudadanos que están manifestando su enojo de manera violentas, no deseables, fuera de la ley, y eso es preocupante. Bien, Edna Jaime, directora de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, Marcela, al contrario, Juan, es un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad y me da mucho gusto saludarlos en este inicio de año. Igualmente. Buenos días.